Bueno, pues hoy os voy a enseñar cómo podéis cambiar el vocabulario que ya sabéis, el vocabulario básico, un tipo de vocabulario que se usa en el día a día, para convertirlo en un nivel C1, C2 y así poder conseguir puntos extra. Es cierto que cuando yo estaba en la Escuela Oficial de Idiomas, pues sí, me enseñaban inglés, aprendía un montón de inglés, pero realmente cuando llegaba la hora de hacer un monólogo, algo que se hace de manera directa, sin pensar mucho, pues me resultaba bastante complicado cambiar el vocabulario del día a día que yo sabía, porque claro, era el que usaba para hablar con Norman realmente y demás, cambiarlo por un nivel más avanzado. Entonces empecé a indagar sobre una serie de trucos, consejos, para, bueno, que Norman también me ayudó bastante con esto, para poder hacer esos pequeños cambios y que me saliesen de forma natural. Entonces vamos a empezar y os voy a dar estos trucos porque incluso a Norman, que es nativo, pues le costaba la vida cambiar este vocabulario y convertirlo en avanzado así sin pensar, porque en el writing es muchísimo más fácil, pero cuando se trata del speaking, pues se hace un poquito cuesta arriba. Así es que vamos a ver esos truquitos. Como ya veis, he resaltado las palabras o expresiones que vamos a cambiar y os voy a ir dando truquitos para ir haciéndolo, ¿vale? Estas palabras o expresiones que he resaltado, como ya podéis observar, pues son multiusos porque son a big issue, un gran problema, especially, I mean, the question is, in conclusion. Ya veis, expresiones y palabras pues que solemos usar casi siempre que hacemos un monólogo o una tarea. Así es que vamos a comenzar. Como ya veis, aquí tenemos let's talk about a big issue worldwide, bullying. Pues este lo vamos a cambiar por today, vamos a poner today, I'd like to tackle the elephant in the room. Vale. I'd like to tackle es como decir let's talk about. Tackle es un verbo que significa abordar y es muy útil y de nivel C1 cuando queremos hablar sobre que vamos a abordar un tema. En lugar de decir vamos a hablar sobre este tema, vamos a decir vamos a abordar este tema y usaremos tackle. Ya hemos dicho que normalmente hablamos sobre un gran asunto, a big issue. ¿Cómo podemos sustituir ese big issue por un idiom de nivel avanzado que podamos usar siempre? Pues diremos que vamos a hablar sobre the elephant in the room. The elephant in the room es un elefante muy grande que está en la habitación y es tan grande, pero nadie lo ve, ¿vale? Es un problema enorme, pero nadie lo ve realmente. Entonces esa es la esencia de the elephant in the room. Es un problema que está ahí, es enorme, pero nadie lo ve. Es como bullying, es como que hacemos la vista gorda a ese problema. Y se puede usar realmente con todo. Se podría usar con climate change, se podría usar con bullying y con todos los temas que generan controversia, porque suelen estar ahí, pero los ignoramos y se convierten en una bola. ¿Vale? Entonces, súper útil. Y ahora tenemos specially. Specially es una manera de decir especialmente, de manera particular. Es como para poner un ejemplo en particular. Y a mí me gusta que siempre que voy a poner un ejemplo en particular, yo ya cambio el chip y en lugar de usar particularmente o specially, yo uso not least. ¿Vale? Es automático porque ya me lo he metido en mi cabecita. Entonces uso not least in schools. Ahora tenemos I mean. I mean es quiero decir. Es algo que realmente se usa, está bien, está perfecto, porque bueno, pues los nativos lo usan mucho, pero ¿qué pasa? Pues que no suena tan avanzado como si usamos otro tipo de expresión. A mí cuando estoy en el oral me gusta usar en lugar de I mean, here's the deal, es algo que los nativos usan mucho, pero no es el típico I mean y queda genial. Here's the deal. Este es el asunto, ¿vale? Es como estamos clarificando algo. Este es el asunto, ¿vale? Se puede usar mucho. Y en lugar de decir it has become an urgent issue, vamos a decir que it has become a pressing issue, ¿ok? A pressing issue.
It has become a pressing issue. Un asunto muy, muy importante, ¿vale? De nuevo, es una expresión multiusos porque ya sabemos que vamos a hablar mucho sobre asuntos importantes. Así es que ya veis que tenemos dos tipos de expresiones para hablar sobre asuntos importantes. The elephant in the room y a pressing issue, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos que la pregunta es ¿por qué algunos disfrutan dejando solos e intimidando a otros, ¿vale? Entonces, en lugar de decir the question es como una pregunta que tú te haces a ti mismo, una pregunta retórica que no necesita respuesta y bueno, pues son un tipo de preguntas que se usan bastante cuando hacemos una presentación oral, porque quedan muy bien para llamar la atención del examinador, para persuadirlo, son geniales y entonces pues se usan mucho, pero the question is es muy básica, está bien, pero es algo muy básico. Entonces, lo que yo propongo siempre que vayamos a hacer una pregunta de este tipo, retórica, sería usar the question going forward is, ¿vale? Queda genial y significa exactamente lo mismo. Entonces ahora ya sí que ponemos la pregunta, why do some people enjoy isolating and intimidating? Y aquí, en lugar de others, vamos a poner the counterparts. The counterparts. The counterparts significa sus iguales, ¿vale? En vez de lugar de decir otros como ellos, diremos their counterparts, que significa otros como ellos o sus iguales. Este tipo de expresión la vamos a usar mucho, de hecho usamos mucho cuando queremos referirnos a otras personas como nosotros en cualquier contexto de examen, ¿vale? Entonces yo recomiendo que la incluyáis en vuestra, en vuestra lista de favoritos, como yo les suelo llamar. Ya sabéis que si tenéis mis libros Aprobar B2 C1 y Aprobar C1 C2, ya sabéis que yo hago una lista de favoritos con mis expresiones favoritas, las que me gusta cambiar porque es lo que os enseño. Si os interesan, ya sabéis que están en Amazon y podéis conseguirlos tanto en formato Kindle como en formato papel y os van a ayudar muchísimo a subir de nivel de forma rápida con el método de Friends Miles Away, el método que Norman me enseñó. Pero bueno, vamos a continuar. Nos vamos al segundo párrafo. Aquí tenemos firstly, que es un conector que se usa mucho para empezar un párrafo. Está bien, está genial. ¿Qué pasa? Que es básico, no lo siguiente. Entonces, a mí, en lugar de usar este tipo de conectores como firstly, secondly, thirdly, pues me gusta usar otro tipo. Entonces, en este caso, yo diría algo como directamente me iría al meollo, ¿vale? Me diría it's worth considering, ¿vale? En lugar de decir maybe, ¿vale? Firstly, maybe, pues yo me iría al meollo, diría, en lugar de quizás, diría vale la pena considerar, ¿vale? Y en lugar de irme directamente a decir maybe there is a hidden enjoyment in being mean, pues diría it's worth considering sí, y en lugar de usar if, ¿vale? Lo voy a borrar y vamos a usar whether, que significa exactamente lo mismo, pero suena mucho más avanzado. Whether there is any kind of hidden enjoyment in being mean. ¿Vale? Eso lo vamos a dejar exactamente igual. Y ahora donde dice, but we should find ways to enjoy ourselves without hurting anyone. Pues yo voy a decir, whether there is any kind of hidden enjoyment in being mean. Y si lo hay, ¿vale? Voy a añadir yo esto. And if so, y si lo hay, try to fulfill it with other less hostile actions. Voy a poner ya todo en negrita porque no sé por qué se me ha cambiado. Y bueno, pues chirría un poco. Además se me ha cambiado hasta el tamaño. Vamos a ver. Voy a ponerlo en 14. Ok. Vale.
Entonces, ya veis que aquí al final pues he cambiado un poquito y he puesto try to fulfill it with other less hostile actions en lugar de we should find ways to enjoy ourselves without hurting anyone. Hemos cambiado un poquito eso. En general, pues aquí no hay ningún truco, ¿vale? Porque no es algo que vayamos a usar en que no es algo multiuso, eso es lo que quiero decir. Entonces, pues tampoco os voy a dar ningún truco ahí, solamente que, bueno, pues podéis cambiar pequeñas cositas. Ahora nos vamos al siguiente punto, donde dice secondly. Ah, no, sorry. Vamos a ver, me queda un poquito, vale. Un momentito. Vamos a ver, vale. Ah, no, sí, me queda aquí un poquito. Vale. Ok, entonces, ahora diremos, en lugar de decir bullying isn't a simple problem, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Me he perdido un poquito. Bullying isn't a simple problem, pues vamos a decir que it should be noted. It should be noted that bullying isn't an isolated problem. Vamos a destacarlo porque queda mucho mejor. It should be noted. It's worth considering. It should be noted. It's fair to say. Podemos usar un montón de expresiones para destacar un párrafo, ¿vale? En lugar de ir directos al grano, porque queda mucho mejor. Entonces, it should be noted that bullying isn't, y en vez de decir isn't a simple problem, diremos isn't an isolated problem. Y ahora usaremos but, a puzzle that's influenced by a wide range of factors. Ok, entonces tenemos bullying isn't a single problem. It's influenced by many things. ¿Vale? Pues nosotros diremos, but a puzzle, cuando nos estemos refiriendo a muchas cosas, diremos a puzzle, un puzzle that's influenced by a wide range of factors. En lugar de el simple it's influenced by many things. Y ahora para poner el ejemplo, que aquí usa like how we interact with each other and our culture, nosotros a la hora de poner el ejemplo, pues diremos whether it is social, individual or cultural aspects. Este whether it is or significa lo mismo que, en este caso, like something and something, ¿vale? Y es una forma genial de poner ejemplos usando whether. Se puede usar siempre que pongamos ejemplos. Whether it is this and that. Whether it is this or that, ¿vale? Los recomiendo muchísimo para poner ejemplos, ya sea en la parte del speaking o en la parte del writing. Y ahora, para finalizar, vamos a decir lo siguiente. En lugar de decir el típico however, que es un conector que significa sin embargo, nosotros vamos a usar para el oral but, all the same, que significa lo mismo que however, y lo podéis usar siempre y sobre todo en la parte del oral porque queda genial. But all the same, we can't really pin the blame on a particular trigger. Entonces, aquí tenemos, however, it's not easy to blame just one thing, but all the same, we can't really pin the blame on. Pin the blame on es blame something. Significa lo mismo que blame something, culpar a alguien, pero queda mucho mejor decir pin the blame on something or on a particular trigger.
Un trigger es un detonante. Esta expresión es genial para los niveles C1 y C2. Entonces yo he añadido la coletilla trigger, pero también podríamos haber dicho, but all the same, we can't really pin the blame on anything or on just one thing, okay? So, on something or on just one thing, sorry. Vale, pues continuamos con el siguiente párrafo. Y en el siguiente párrafo tenemos secondly, pero ya sabéis que no me gusta usar ese tipo de conectores, así es que yo voy a usar otro de los que a mí me gustan para empezar un párrafo. Y voy a decir, it goes without saying that. Y ahora dice, bullying doesn't just hurt the person being bullied, it hurts the whole community. O sea que tenemos dos cosas o dos aspectos del bullying en los que el bullying tiene consecuencias. Cuando tenemos dos aspectos, a mí me gusta usar una inversión como es not only but also. Entonces diríamos, it goes without saying that not only can bullying. Y ahora diría have detrimental effects en lugar de hurt, ¿ok? Have detrimental effects on the individuals who suffer from it, but on the community, ahora aquí atentos, at large, ¿vale? En lugar de decir the whole community o all the community, diríamos the community at large, que sería la comunidad al completo. Ok, por ahí, genial. Y ahora vamos a poner otro ejemplo. Ya hemos dicho que una forma de poner ejemplos sería decir whether it is or. Y otra forma que tenemos de poner ejemplos, pues sería decir for the sake of example. Que lo vamos a sustituir por for example, ¿ok? For the sake of example. Entonces, for the sake of example, physical harm, emotional distress, and academic difficulties. ¿Vale? Y ahora tenemos we can't ignore it. No podemos ignorarlo, pero lo dice de forma como muy directa. Yo necesito ahí algún punto de unión, algún conector. Entonces diré, here's the thing. Aquí está el asunto, aquí está el kit de la cuestión. Y ahora diremos, we can't turn a blind eye to it. No podemos ignorarlo. We can't turn a blind eye to it. Es un idioma que lo podemos usar siempre que vayamos a decir que hay un problema que no vamos a ignorar. Así es que es multiusos 100%. Y ahora nos vamos al párrafo de la conclusión, que me encantan las conclusiones y que odio la expresión in conclusion. Y yo en su lugar, siempre que estoy en el orar, uso so, the bottom line is. In conclusion, the bottom line is. Queda genial, ¿vale? Y en lugar de decir que el bullying can have serious consequences on students' well-being, yo lo que diré es, so the bottom line is that bullying can have, he puesto dos is that bullying can have far-reaching effects. Me encanta esa expresión. Far-reaching effects en lugar de serious consequences on students' well-being. ¿Ok? Ahora tenemos, so we need to do something. Casi siempre al final hacemos una llamada a la acción. Decimos que necesitamos hacer algo para parar el bullying antes de que cause más problemas. So we need to do something to stop bullying before it causes more problems. Entonces nosotros diremos, la expresión que a mí me encanta para ello es, so we need to up our game against bullying before it's way too late. Antes de que sea demasiado
tarde. Up or gain against something. Es una expresión que se puede usar para cualquier cosa siempre que queramos decir que tenemos que hacer algo, ir un paso más allá, ¿vale? Siempre se puede usar, o sea que es multiusos como todo lo que yo os explico. Y ahora, al final, siempre me gusta hacer una predicción, una especulación. Entonces, en este caso, nosotros tenemos aquí en el monólogo de nivel básico, if we don't do it, if we don't, it might affect our students in school. Y una expresión que a mí me encanta para este caso, para hacer predicciones, sería, bueno, casi siempre añado otherwise como conector, en otro caso de otra manera, y ahora me gusta decir que puede llegar a, ¿vale? Una expresión que significa puede llegar a, y esta es, it can go as far as affecting, puede llegar a afectar our students' academic performance. Entonces sería como, de otra forma, esto puede llegar a afectar a nuestros estudiantes, ¿vale? Como performance, que no me acuerdo ahora de la palabra en español. Bueno, ya me entendéis, el rendimiento, ¿vale? Académico de nuestros estudiantes. Entonces aquí tenéis cómo hemos cambiado un monólogo de nivel básico a un monólogo de nivel avanzado usando un montón de expresiones que podéis usar en otros tipos de monólogos e incluso muchas de ellas en la parte de writing. Bueno, si os ha gustado este vídeo, me gustaría que me dejarais un comentario con qué es lo que más os gusta, qué os gustaría sobre qué temas os gustaría que hiciese un monólogo y bueno, también me gustaría que me contaseis si ya tenéis mis libros para probar B2 y C1 y C2, que como ya sabéis, os he dicho antes, están en Amazon y son súper útiles para aprender a cambiar un vocabulario que ya sabemos, un vocabulario básico, un vocabulario que usan la mayoría de los nativos y convertirlo en un nivel súper avanzado de forma fácil, rápida, directa al grano y de forma que podamos hacerlo incluso cuando nos encontramos en una situación de estas en la que tenemos tensión, no tenemos tiempo para pensar, tenemos que hacerlo sobre la marcha y lo único que se nos viene a la mente es vocabulario básico, pero nosotros tenemos que, como por así decirlo, programar nuestro cerebro para hacerlo de forma rápida, es decir, tenemos que interiorizar una lista de favoritos y eso es lo que yo os enseño a hacer en mis libros. Así es que si os ha gustado podéis preguntarme lo que sea sobre mis libros y podéis escribirme cualquier comentario para animarme a continuar haciendo estos vídeos. Así es que un saludo y nos vemos pronto.